chicas entramos en un espacio donde hay solo señores. Aunque creo que somos un poco tremendas nosotros, pero bueno. Muchísimas gracias por habernos invitado a ICA y a mi persona para acompañarlas en este día y en esta ocasión de celebración del Día Internacional de la Mujer. Yo voy a tratar de compartir con ustedes un poquito cuál ha sido mi experiencia personal y profesional en el tema de género y ambiente, y también un poquito de lo que hemos hecho en otras regiones de América Latina y también aquí en la región amazónica andina con MICA concretamente, ¿no? Y eso un poco como que quería partir como de la reflexión, bueno, ¿qué tiene que ver la celebración del Día de la Mujer o el Día de las Mujeres con el Ministerio de Ambiente? De hecho, seguramente en todos los ministerios se está celebrando, pero ¿qué tiene que ver específicamente con nosotros en el Ministerio de Ambiente? Yo pienso que las personas que han organizado este evento definitivamente han querido hacer un reconocimiento a todas las mujeres que trabajan en el Ministerio de Ambiente, ¿no? Y que día a día están luchando para sacar adelante sus trabajos junto con sus familias, junto con sus carreras profesionales, cosa que no es nada sencilla. Pero también pienso que el día de la celebración o conmemoración para algunas personas del Día de las Mujeres tiene que ver con las mujeres para las cuales el MINAM trabaja, ¿verdad? Las mujeres y hombres para las cuales están orientadas y dirigidas las políticas ambientales que se generan en el MINAM y que tienen que ver, que son resultado del trabajo del personal, de todo el personal del MINAM, desde las personas que están en la más alta jerarquía hasta las personas que hacen las tareas cotidianas dentro del ministerio. Todo ese conjunto de trabajo de personas tiene como resultado una serie de políticas ambientales que van a afectar la vida de los hombres y las mujeres del Perú, nada más y nada menos, de este país tan grande y diverso. Entonces un poquito quería conversar sobre estas dos dimensiones, ¿no? La dimensión interna del personal, de las mujeres y los hombres que trabajamos dentro del MINAM, que trabajan dentro del MINAM, y de las mujeres y los hombres para los cuales el MINAM trabaja, ¿verdad? También pensemos en ellas hoy, en ellos y ellas hoy, y hablo de mujeres y hombres porque aunque sea en la celebración del Día Internacional de la Mujer, hombres y mujeres deberíamos celebrar, y ya vamos a ver un poquito por qué pienso eso. Para empezar quisiera empezar recordando dónde empieza todo esto. Hace unos días circulaba en Facebook una imagen con una fotografía de varias mujeres riéndose que decía algo así como apuesten a que el Día de la Mujer va a haber más de un señor que va a decir ¿y por qué no hay también un Día Internacional de los Hombres? Ya les dijeron. Bueno, vamos a hablar un poquito de por qué, ¿no? Evidentemente hombres y mujeres somos diferentes, como consta físicamente, y además somos diferentes en nuestras personalidades, en nuestras características, en nuestras actitudes, en nuestros gustos. Somos diferentes también entre mujeres y somos diferentes también entre los hombres. Todas las chicas que estamos sentadas aquí en esta sala esta mañana somos diferentes, ¿no? Somos diferentes físicamente, somos diferentes en nuestros gustos, somos diferentes en nuestras capacidades. Esas diferencias no son un problema. El problema son las desigualdades que se establecen socialmente con base en esas diferencias. Y es que en nuestra sociedad a las personas, de acuerdo a nuestras características, nos dan más o menos valor, ¿verdad? Y una de esas variables o razones por las cuales las personas son más o menos valoradas en nuestra sociedad es por el hecho de ser hombre o ser mujeres, ¿verdad? Así que ese es el punto de partida y el origen de por qué necesitamos un Día Internacional de la Mujer. Un día que recuerde que las mujeres vivimos en condiciones de desigualdad, que tenemos que enfrentar todos los días. ¿Cómo sabemos, cómo reconocemos esta desigualdad? Por si acaso nos quedara alguna duda, ¿verdad? Todas las cifras o todos los indicadores de Perú, por ejemplo, como país, muestran esta desigualdad. Por ejemplo, en la tenencia de la tierra, por ejemplo, en la violencia, por ejemplo, en la brecha salarial, ¿verdad? Por ejemplo, en los cargos o los puestos que ocupamos las mujeres en cargos de dirección,
por ejemplo en el acceso a la educación, por ejemplo en el acceso a la salud. Todos estos indicadores muestran que hay una desigualdad entre hombres y mujeres, que le da más ventajas a los hombres y que genera una serie de desventajas para las mujeres. Esta desigualdad, no sé cómo están entrando pero bueno, esta desigualdad es lo que conocemos como desigualdad de género o desigualdad entre mujeres y hombres. Y la vivimos tanto los hombres y mujeres dentro del ministerio como las mujeres y los hombres fuera del ministerio. Esta desigualdad es la que ha dado origen no solo a la celebración del Día Internacional de la Mujer, sino a la necesidad de crear todo un enfoque teórico, conceptual, pero también todo un enfoque de desarrollo de política pública relacionado con la promoción de la equidad de género, ¿verdad? Y que involucra no solamente al Ministerio de la Mujer, como generalmente tendemos a pensar, sino que involucra a todos los sectores, todos los temas de la gestión pública, y dentro de ellos hay, por supuesto, la gestión ambiental también. Las personas nos relacionamos de manera diferente con los recursos naturales. Estaba viendo los cuadros que están ahí alrededor de ustedes, ven que dicen montañas, ciudades, por allá decía energía, y recuerdan el otro que decía bosques. Las personas nos relacionamos de manera diferente con las montañas, nos movemos diferente en las ciudades, usamos diferente la energía y nos relacionamos diferente con el bosque. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las políticas ambientales que desarrollamos desde el Ministerio de Ambiente no pueden ser iguales para todas las personas. Tenemos que ver las especificidades de las personas dentro de las comunidades. Y por ejemplo, sobre todo para el tema que nos ocupa este día, los hombres y las mujeres nos relacionamos diferente con los recursos naturales. Por ejemplo, en el caso de energía, las mujeres y los hombres usamos diferente la energía. Usamos diferentes recursos, los usamos para diferentes actividades. Por ejemplo, a las mujeres en general nos va a interesar más la energía asociada al trabajo doméstico, las fuentes de energía, la leña, el gas, las energías que se necesitan dentro del trabajo doméstico, y los hombres se van a enfocar más en las fuentes de energía relacionadas con el trabajo productivo fuera del hogar. Dentro de las ciudades, las mujeres nos movemos diferente y usamos el espacio de manera diferente. Por ejemplo, las mujeres nos movemos más hacia los centros de salud o hacia los centros de educación, porque es ahí donde llevamos nuestros hijos e hijas. Generalmente es una tarea que asumimos las mujeres. Incluso cuando algún hombre quiere asumirla, lo miran extraño, ¿no? En un centro de salud, un hombre que lleva a su bebito a consulta, ¿no? Ha pasado un amigo cercano que el doctor que le pedía hablar con la mamá, le decía, ¿dónde está la mamá de este niño? Necesito hablar con la mamá de este niño. Y decía, no, la mamá de este niño no está trabajando, el que está soy yo, que soy su papá, y también le puedo decir cómo se siente y qué es lo que le pasa, ¿verdad? Porque es una tarea que asumimos las mujeres. Bueno, a esto hace que los hombres y las mujeres usemos distinto las ciudades, nos movamos por rutas diferentes, por ejemplo, para poner un ejemplo rápido. Los bosques también, cuando hablamos de tala o hablamos de conservación de bosques, generalmente nos imaginamos, ¿verdad?, grandes talas de bosques y hombres talando los bosques, ¿no? Este no es el único uso que tiene el bosque. Las mujeres se relacionan con los recursos que ofrece el bosque, y estos recursos son fundamentales para sostener a sus familias, ¿verdad? Y no necesariamente tienen que ver con tumbar árboles, tiene que ver con obtener una serie de otros recursos que provee el bosque, como las plantas medicinales, por ejemplo, que son fundamentales para ellas y para la sobrevivencia de sus familias. Entonces, esos son ejemplos de cómo los hombres y mujeres específicamente nos relacionamos de manera diferente con los recursos naturales. Y por eso es que es importante tomar en cuenta esta diferencia en el momento para seguir hablando de las dos dimensiones, en el momento de diseñar políticas ambientales, pero también en el momento de establecer los mecanismos a través de los cuales va a ser gestionada una institución como el Ministerio de Ambiente. Porque los hombres y las mujeres también tienen necesidades distintas. Los hombres que trabajan dentro del Ministerio de Ambiente
tienen jornadas de trabajo distintas. Hace algunos años, cuando empezábamos a hablar de género y ambiente, que nos miraban así como extraño, decían que bueno, ¿qué tiene que ver ambiente con género? Ahora estamos aquí conversando sobre eso, pero hace 10 o 15 años, cuando yo empecé a trabajar, era imposible conseguir hablar de género y ambiente. Se hizo un estudio, por ejemplo, que analizábamos en la oficina en la que yo trabajaba, que no voy a decir su nombre, la organización para la cual trabajábamos. Hicimos un estudio de cómo era la jornada de trabajo para los hombres y para las mujeres, ¿verdad? Y cuáles cosas habíamos hecho ya las mujeres cuando llegábamos a las 8 o a las 9 de la mañana a trabajar, y cuáles cosas habían hecho los hombres, y cuáles hacíamos después de la jornada de trabajo, y cuáles hacían los hombres. Y creo que las risas de ustedes hacen que no sea necesario que les cueste cuál fue el resultado del estudio. También estudiamos el rendimiento durante el trabajo, durante las horas de trabajo que estábamos en la institución, porque a las mujeres nos decían que nosotras salíamos muy rápido de la oficina, ¿no? A las 5 o 6 de la tarde cogíamos nuestro bolso y salíamos corriendo, ¿no? Normalmente porque teníamos que salir a recoger niños, a hacer tareas, a ir, ¿verdad?, a pasar terminando de hacer la compra para hacer la cena, etc. En cambio, los señores se quedaban hasta las 6, 7, 8 de la noche en la oficina. Entonces parecía que ellos trabajan mucho más que nosotras, ¿verdad? Entonces hicimos este estudio y nos dimos cuenta que, claro, los compañeros llegaban en general más tarde que nosotras, que llegábamos además muy puntuales porque veníamos de dejar a los niños en el colegio, ¿verdad? Y además ellos antes de empezar a trabajar leían el periódico, ¿verdad? Lo tomaban con mucho más calma, y por eso también, como había alguien en casa encargado de hacer la cena y atender a los niños, no necesitaban llegar tan temprano a sus casas y podían quedarse más tarde. Entonces no quería decir que las mujeres que trabajamos en esta organización ambiental trabajáramos menos, ¿verdad? Simplemente que nuestras jornadas eran diferentes debido a nuestros roles de género, ¿verdad? Y debido a las responsabilidades que debíamos cumplir como hombres y mujeres dentro de la sociedad. Con relación a los recursos naturales, que es el tema que nos interesa, o ambientales, ya les mencionaba que hombres y mujeres hacemos diferentes usos, ¿no? Usamos diferentes, pero también como consecuencia de eso tenemos conocimientos diferentes. Ese es un problema muy frecuente, asumir que los temas ambientales son temas solamente de hombres, son los hombres, y generalmente muchas veces los técnicos y técnicas en los ministerios de ambiente, cuando se van a relacionar en el campo con las autoridades o con las comunidades, se relacionan con los hombres de las comunidades, entendiendo que son ellos quienes saben de los temas ambientales. Esto no es verdad. Las mujeres tienen un gran bagaje de conocimientos acerca de la situación de los recursos naturales y de cómo se usan. Déjame ponerles, por ejemplo, un ejemplo. En una área protegida, por ejemplo, en Brasil, querían determinar cuáles eran las especies que más estaban cazando, ¿no? Y por supuesto, los cazadores ilegales no iban a decir, no, mire, nosotros estamos cazando esta y esta especie, ¿no? Pues que era caza ilegal. Entonces no había forma de averiguar qué era lo que más se cazaba de manera ilegal, hasta que a alguien se le encendió el bombillo, y entonces empezaron a hablar con las mujeres y a preguntarles qué cocinaban. Y al hacer esta indagación pudieron averiguar cuáles eran las especies que más estaban cazando de manera ilegal. Pero generalmente asumimos que las mujeres no tenemos esta información, ¿no? Eso solamente para poner un ejemplo. También tenemos diferente acceso a los recursos, menor posibilidad de decidir en muchas ocasiones, menor posibilidad de tener acceso a la tierra, por ejemplo, en concreto, o a decidir cómo se usa el agua, o cuáles fuentes de agua se utilizan, o dónde se ubican las fuentes de agua. También tenemos menor posibilidad de acceso, y menor posibilidad de decidir. Es decir, que esta diferencia en el uso de los recursos nos va a dar una serie de consecuencias en el acceso, en la toma de decisiones y en los conocimientos sobre los recursos. Van llegando más chicos. Pocos chicos. ¿Qué significa entonces hacer gestión ambiental con enfoque de equidad de género? Es decir, ¿qué significa hacer políticas ambientales o trabajar desde un Ministerio de Ambiente de manera que tanto los hombres como las mujeres en las comunidades peruanas puedan beneficiarse de este trabajo que hace el MINAM? Significa
En primer lugar, entender que la equidad entre mujeres y hombres, tanto dentro de la institución como con las poblaciones o con el pueblo para el cual trabajamos, es un principio de derechos humanos indiscutible, ¿verdad? O sea, yo creo que nadie discute que hombres y mujeres tenemos igualdad de derechos. El problema comienza cuando queremos llevarlo a la práctica, cuando queremos concretarlo, ahí cuando la cosa se pone un poco más complicada. Pero de principio nadie nos va a rebatir eso. Pero tiene que ver también con que cuando trabajamos con equidad de género o buscando la equidad de género, comprendemos mejor los problemas ambientales, porque comprendemos mejor cómo se relacionan los hombres y las mujeres con estos recursos. Si nosotros ignoramos a las mujeres, ¿cómo vamos a entender bien el problema? ¿No? Pongo un ejemplo ahorita que se me viene a la mente de una comunidad a la que llevaron instalaron un sistema sanitario, ¿no? Y pusieron los inodoros dentro de las casas y pusieron bien bonito, ¿no? Su mayólica, y un año después, 6 meses después, volvieron a la comunidad y habían arrancado los inodoros, el water, todo lo habían vendido ya, ¿verdad? Resultó ser que, esto creo que fue en la India, el momento en que las personas salían a hacer sus necesidades al campo era el momento, era la excusa que las parejas usaban, el papá y la mamá, para tener encuentros amorosos, ¿no? Entonces, en el momento en que les pusieron el servicio sanitario dentro de la casa, los dejaron sin excusa para tener sus encuentros amorosos. Entonces, no comprender esto significa, ¿verdad?, equivocarse muchas veces. Esto puede parecer un ejemplo ridículo, pero así lo hacemos repetidas veces, ¿verdad? Por ejemplo, tratamos de conservar especies, pero no entendemos el uso que las mujeres le dan a esa especie, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso gasta montones de dinero en políticas ambientales y en proyectos ambientales de magnitudes millonarias a veces, sin comprender. Ahora me viene a la mente otro ejemplo, pero que es en México, pero que podría ser en cualquier ciudad nuestra, donde se pretendía hacer programas de recuperación de reforestación en México, imagínense, o sea, también como Perú, un país gigantesco, entonces los programas son millonarios, ¿no? En una sola limítrofe con Estados Unidos, y todo el programa se estructuró pensando en que había parceleros donde el propietario era un jefe de hogar, ¿verdad? Cuando llegaron con sus millones a ejecutar el proyecto de conservación de bosques, de conservación de suelos, algo parecido, se encontraron con que no había señores propietarios de parcelas porque habían migrado hacia los Estados Unidos, y lo que había era un montón de mujeres solas con chacras degradadas, ¿verdad? Entonces tuvieron que llevarse todo su programa y volver a hacerlo, y en el camino se perdió un montón de plata, de tiempo, todo, porque no comprendemos bien los problemas ambientales hasta que no vemos a todas las personas que están involucradas y sus diferencias. Por lo tanto, si usamos un enfoque de equidad de género, es decir, si entendemos el papel de hombres y mujeres, vamos a ser capaces de hacer unas mejores políticas ambientales, que tengan un mejor resultado, que sean mucho más nuestras políticas, nuestras leyes, nuestros programas y nuestros proyectos. Para finalizar, o para ir finalizando mi intervención, quisiera contarles dos experiencias. Una, tuve la oportunidad de vivir en Mesoamérica, es decir, de México a Panamá, los países que están entre México y Panamá, Centroamérica más México, y otra, que es la experiencia que acabo de tener con ICA, Iniciativa para la Conservación de la Amazonía Andina, aquí en Perú, Colombia y Ecuador. En Mesoamérica hace ya algunos años, por una constelación de alineación de astros, los ministros de Ambiente de Centroamérica y México se pusieron de acuerdo para desarrollar políticas de género en todos los ministerios de ambiente de la región. Esto fue una experiencia inédita. No había ningún ministerio de ambiente en ningún lugar del mundo una política de género.
Nunca el personal de los ministerios habían reflexionado sobre qué significaban las relaciones entre hombres y mujeres, tanto dentro de sus instituciones como con las poblaciones con las que trabajaban. Fue un proceso retador, desafiante en términos técnicos y metodológicos, desafiante en términos también de trabajar con las instituciones. Por suerte los ministerios de ambiente son instituciones relativamente jóvenes, entonces, porque hay instituciones que son más viejas, que tienen mucho más tiempo funcionar, con las que es más difícil trabajar, ¿verdad? A la gente que tenemos más edad nos cuesta más movernos. Lo mismo pasa con las instituciones, ¿no? Pero aún así, trabajamos con todo el personal de la institución, capacitando, sensibilizando, y se logró que tuvieran sus políticas de ambiente y tuvieran sus oficinas de género, sus unidades de género con presupuesto propio, ¿no? Esto permitió, estas políticas en todos estos países de esta región tenían siempre estos dos ámbitos, el ámbito institucional, el ámbito interno, y tenía el ámbito, entre comillas, externo, o sea, hacia dónde estaban orientadas las políticas públicas ambientales. En el ámbito interno fue muy interesante, ¿no? Descubrimos muchas cosas, aprendimos muchísimas cosas sobre la situación de los hombres y mujeres dentro de los ministerios de ambiente, ¿no? Por ejemplo, sobre el acceso a las capacitaciones, sobre el acceso a la tecnología, el acceso incluso, por ejemplo, las oficinas locales, el acceso a recursos como las motocicletas o los vehículos de doble tracción para poder ir a hacer trabajo en campo. El acceso a las capacitaciones dentro del país y fuera del país era diferente para los hombres y mujeres dentro de la institución. Trabajamos temas como quejas de los hombres porque en el baño de hombres no había un espejo, por ejemplo, ¿verdad? O nos encontramos ministerios de ambiente donde no había inodoro en el baño de los hombres, sino solamente orinal, porque esto de las relaciones de hombres y mujeres y las desigualdades de género ciertamente tienen consecuencias negativas más claras para las mujeres, pero también afecta a los hombres, ¿verdad? Nos encontramos también con situaciones, por ejemplo, me acuerdo con los protectores de pantalla en las instituciones públicas, que las mujeres se sentían irrespetadas porque los protectores de pantalla tenían figuras de mujeres calatas, diríamos aquí en Perú, ¿no? En las áreas protegidas, por ejemplo, la dificultad de las mujeres para acceder a puestos, por ejemplo, como guardaparques, porque las jornadas de trabajo eran 3 semanas adentro y una afuera, y con sus hijos no podían. Hombres guardaparques que se quedaban sin familia porque 3 semanas adentro y una afuera, cuando salían ya la señora estaba, ¿verdad? Otro señor, ¿verdad? Ya los hijos ni lo reconocían al pobre. Niveles de alcoholismo altísimo en el personal, en las áreas protegidas, temas de abuso sexual, un montón de cosas, las jornadas de trabajo, el acceso a puestos altos de dirección, la dificultad de las mujeres para acceder a puestos de dirección o a ciertos temas de trabajo, ¿no? Encontramos un montón de cosas que las políticas que se diseñaron obviamente no solucionaron de la noche a la mañana, pero empezaron a poner en la agenda de los ministerios esos temas, ¿verdad? Y a establecer prioridades de decir, esto hay que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, así se puede trabajar. Y también las políticas pues abordaban lo que llamamos externo, que no es como las comillas, porque no es que haya adentro y afuera, pero también abordaban sobre cómo tenía que hacer política ambiental el Ministerio de Ambiente, en el sentido de reconocer las desigualdades entre hombres y mujeres y procurar que en el diseño de las políticas ambientales estas desigualdades fueran reconocidas y se contribuyera a superarlas, ¿no? En las políticas. Y ahí trabajamos con muchas direcciones de muchos temas diferentes. Me acuerdo ahora que estamos con lo de cambio climático tan de moda, yo me acuerdo haber dado un taller de cambio climático en Nicaragua en el año, ¿qué será? Yo todo lo calculo con mi hijo, tiene 24 años, debe haber sido como hace más de 15 años, cerca de 20 ahora. Y yo fui a dar un taller de cambio con expertos de cambio climático, que en ese tiempo eran así como que, ¿verdad? Más o menos los más expertos, que nadie podía hablar con ellos, ¿no? Todos tenían unos anteojitos así.
Era como así, yo no sabía nada de cambio climático, pero nada, ¿verdad? Iba a hablar de género. Inventamos una metodología que hasta ahora usamos de cómo empezar a trabajar temas ambientales, porque uno no puede saber de todos los temas ambientales, evidentemente, ¿verdad? De cómo empezar a trabajar con las personas sobre estos temas. Las personas aportan su tema de expertise y uno aporta el enfoque de género, ¿no? Pero en ese momento, hablar de cambio climático y género era como hablar, no sé, de hormigas en la luna, ¿no? O sea, nada que ver. Trabajamos con direcciones de ordenamiento territorial, con agua, con gestión ambiental, energía, áreas protegidas, cuencas, gestión de cuencas. Entonces, esa es una experiencia que hubo y que hasta la fecha ha tenido consecuencias positivas en los ministerios, tanto a nivel interno como externo. Y para finalizar, pues la experiencia que hemos tenido en ICA. ICA es un proyecto grande financiado con apoyo del gobierno de los Estados Unidos que se ha implementado en Perú, Ecuador y Colombia, y que hemos trabajado con más de 30 organizaciones ambientales. Tenemos resultados muy positivos y lecciones también aprendidas varias, en las cuales aquí Sanela nos ha ayudado a recopilar